Hoy en el recuento, Xiaomi presenta muchísimos detalles de su próximo Mi 9. Además, muy pronto podrán actualizar aplicaciones sin necesidad de tener cuenta de Google. Además, Epic Games publica por error el tráiler de nueva temporada de Fortnite, mientras que Apple actualiza una patente de su teléfono plegable. Y para terminar, hablamos de un error en Twitter que guarda todos los mensajes directos, aún los que borraste. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Como siempre, revisemos los resultados de la encuesta del video pasado, donde te pregunté por qué filtró Samsung sus wearables a través de su aplicación móvil, si a propósito o por error, y la mayoría considera que Samsung no se equivoca y que esto fue a propósito. Vamos a la primera noticia, porque Xiaomi no se cansa de seguir revelando nuevos detalles de su Mi 9 antes de su presentación. Yo no sé qué van a decir ese día, solo van a decir todo lo que ya pusimos y ya, o qué pasó. Y es que ya conocemos detalles de su cámara triple. El primer sensor será de 48 megapíxeles con un sensor de media pulgada. Es bastante grande, así que los píxeles son grandes. El lente que tendrá este sensor será de apertura f1.75, mientras que el siguiente sensor será de 16 megapíxeles con un lente ultra wide, es decir, con 117 grados en su vista. Además tiene apertura f2.2. Como ya sabes, los ultra wide no son tan luminosos. Y el siguiente lente tiene un sensor de 12 megapíxeles. El lente es telefoto, de estos que tienen un zoom óptico, en este caso de 2 aumentos. De igual forma, su apertura no es tan grande, es f2.2. Y por supuesto también se anunció el soporte para fotografías macro a 4 centímetros de distancia, muy similar a lo que hace el Mate 20 Pro. Y es que para esto utiliza su lente ultra wide, que por cierto tiene autoenfoque, lo cual se agradece muchísimo. Además, anunciaron que los lentes están protegidos con cristal de zafiro, así que es muy resistente y aguanta bastante los arañones para evitar que tus fotografías se echen a perder muy rápido. Además, incorpora un autofocus por láser y por supuesto tiene un efecto interesante en esta parte trasera, haciendo que los lentes se vean muy oscuros para darle un toque más elegante al dispositivo desde aquí atrás. Como te dije, su sensor está bastante grande. En este caso han especificado qué sensor utilizarán en su cámara. Es el Sony IMX586. Y el hecho de tener tantísimos píxeles en un sensor no solamente sirve para tener mucho detalle, sino que también en tomas nocturnas sirve mezclando estos píxeles para lograr hasta 4 veces más luz, es lo que han especificado. Además, pusieron ahí en su cuenta de Twitter que tendrá un lector de huellas dentro de la pantalla mejorado. Al parecer seguirá siendo limitado a una zona. Sin embargo, han dicho que está mejorado en cuanto a velocidad. También publicaron detalles de la pantalla, porque dicen que ocupará el 90.7% de la parte frontal. Y mucha atención, porque también han dado detalles de que la pantalla será Super AMOLED, hecha por Samsung, Full HD Plus. Además, llegará a tener un brillo de 600 nits, bastante elevado, protegido con Gorilla Glass 6. Y en cuanto a la pantalla, también establecieron algunos de los modos que incorporará, porque tendrá un modo de brillo muy elevado, esto cuando la luz solar le toca de frente, y también tendrá una tecnología para reducir el brillo de forma muy agradable, sobre todo para los momentos de utilizar el dispositivo de noche o en lectura. También publicaron detalles con respecto al audio, diciendo que tiene la mejor bocina lineal de la industria y que tiene unos materiales especiales para dar un sonido de bajos bastante bueno. Así que parece que Xiaomi le está poniendo mucha atención a este nuevo dispositivo. Además, al parecer tiene alguna alianza con una película que saldrá en China. Bueno, ese es un detalle adicional, pero algo que está muy interesante es que también, entre todo esto que estuvieron publicando, hicieron una publicación de una imagen donde se especifica que ahora son la marca número 1 en Ucrania, superando a Samsung. Así que Xiaomi tiene 26.7%, mientras que Samsung se quedó ya abajo con 26.5%. Le persigue Huawei, Meizu y Honor. El mercado está muy competido. Después publicaron más detalles de su Mi 9. Ahora ya incorporará el chip NFC para hacer pagos móviles, así que eso es algo que muchos fans estaban pidiendo, además de conservar el puerto infrarrojo para controlar dispositivos electrónicos. Dieron todavía más detalles, diciendo que tendrá un fondo de pantalla dinámico que irá cambiando con respecto a la hora del día, además de integrar el modo
Always On, ahora con imágenes a color y patrones personalizables que seguramente podrás descargar a través de su propia tienda. También dijeron que incorpora un modo nocturno que reduce hasta un 83% del consumo energético que hace la pantalla, y también revelaron que tendrá un botón dedicado a Google Assistant, esto a nivel global porque seguramente en China estará dedicado al propio asistente de voz que tiene Xiaomi. También publicaron una imagen del color piano black, que por cierto no te había mostrado, así que también es un color bastante elegante. Entonces la verdad es que parece que Xiaomi ya reveló demasiados detalles de su más reciente flagship, así que no sabemos si va a decir algo más el día de su presentación. Para eso tú participa en la encuesta y dime si crees que Xiaomi tiene guardada una sorpresa para el día de su presentación o que ya nos ha contado todo. Y es que de hecho adelantó su presentación para el mismo día en el que se presentará el Galaxy S10. El 20 de febrero Xiaomi tendrá un evento en China, aparte del evento que tendrá en el Mobile World Congress el 24 de febrero, así que ya estamos muy cerca de conocer todos los detalles de este Mi 9, al igual que los detalles del Galaxy S10. Pasemos a la siguiente noticia. Es un reporte que llega directamente desde Headlines, un medio especializado en Android, donde explicaron que Google está a punto de renovar una función en Google Play que permita actualizar las aplicaciones aunque no hayas iniciado sesión con una cuenta de Google. Esto porque hay varias personas que en cuanto compran su smartphone no le ponen ninguna cuenta, y por supuesto esto es inseguro porque las aplicaciones no son capaces de actualizarse, y en caso de tener algún error o falla no es posible que se actualicen, como te estoy diciendo. Según Google vas a poder activar o desactivar esta opción y llegará desde Lollipop, así que creo yo que la mayoría de dispositivos podrán recibir esta función, a menos que tengas KitKat o alguna versión inferior, pero si tienes Lollipop para adelante sí recibirás esta función. Pero ahora vámonos a la siguiente noticia, porque Epic Games publicó el tráiler de la temporada 8 de Fortnite en su página web oficial. Sin embargo, este video duró solamente 30 segundos en su sitio y después lo quitaron. La descripción decía algo como: la temporada 8 comienza con un devastador terremoto que ha cambiado la isla por completo. Descubre lo que ha cambiado en pisos picados y pico nevado y aventúrate bajo la superficie en nuevas regiones. Échale un vistazo al nuevo pase de batalla y personaliza tu experiencia todavía más con fondos de sala personalizables, así como nuevos estilos para los 6 skins personalizables. Así que está muy cerca ya de llegar esta actualización para Fortnite, pero por el momento ya pudimos tener un anticipo con este pequeño tráiler revelado. Y otro anticipo que podemos tener es sobre el plegable de Apple, porque ha renovado una patente que tenía registrada desde hace varios años. Sin embargo, ha agregado algunos otros gráficos y elementos que nos dan a entender que Apple también podría estar interesada en lanzar un dispositivo de este estilo. Lo que no se sabe es específicamente qué forma utilizará, porque a través de los diferentes gráficos que puso tienen también diferentes formas de utilizar un plegable. La que ya hemos visto, por ejemplo, que se convierte en tablet, incluso la que tiene dos dobleces en las orillas como para la apuesta de Xiaomi, y también una apuesta como de teléfono flip antiguo donde la pantalla se dobla de arriba hacia abajo. La verdad está interesante todo lo que Apple ha registrado en esta patente. Sin embargo, todavía no sabemos si de verdad Apple empezará a trabajar en algo así o solamente lo ha registrado para estar seguro. Y vámonos a la última noticia. Llegamos a otro reporte publicado por TechCrunch, que parece que recientemente está actuando como un policía cibernético buscando huecos en las aplicaciones y redes sociales, porque ahora ha publicado un error de Twitter. Y es que un investigador en materia de seguridad digital asegura haber comprobado que Twitter almacenó todos los mensajes que él ya había eliminado. Y es que se supone que él ya había borrado todos estos mensajes, pero después, cuando él descargó su copia de seguridad desde la plataforma, se dio cuenta que todavía estaban ahí, a lo que ellos le llamaron un bug funcional, porque es un error pero que te puede servir, así lo han definido, porque por supuesto si ya borraste los mensajes pero bajas una copia de seguridad podrías volverlos a obtener, y se asegura que esto no tiene nada de problemas con privacidad porque solamente tú podrías acceder a esta copia de seguridad. Sin embargo, hay algunas personas que aseguran que Twitter está violando la privacidad al mantener ahí mensajes que se supone que tú ya eliminaste. No sé tú cómo lo consideres, si consideres una falta de privacidad o simplemente una función adicional. Por el momento esto ha sido todo.
todo, espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.